Buenas, vamos a estudiar el regulador maximizador, concretamente el regulador MPPT. Para ello vamos a utilizar el manual de este fabricante, que es Tristar, y viene muy bien explicado. Vamos a ver aquí una serie de marcadores, un índice que vamos a ir siguiendo para ir explicando el funcionamiento de un regulador MPPT. Bien, nos vamos a la calibración de las tensiones de batería, concretamente este, pues como podéis comprobar, tiene unos selectores y en función de la tensión a la que vaya a trabajar nuestro grupo de baterías, pues lo vamos a colocar en cualquiera de estas posiciones, los jumper o los pin, ¿vale?, que dispone el dispositivo. En cuanto, bueno, también tenemos un sensor de temperatura. Bien, es importante destacar que, bueno, este sensor principalmente también tiene una finalidad en la batería para poder evitar que se sobrecargue la misma. En cuanto a los conductores, también el fabricante, el modelo, pues nos está especificando en función del modelo cuáles son las secciones máximas permitidas en función de si estamos hablando de un cable de PVC o si estuviéramos hablando de un aislamiento XLPE. Aquí tenemos, por ejemplo, en este modelo concretamente, si fuera un PVC, pues sería 25 milímetros cuadrados, y si fuera un XLP sería 16 milímetros cuadrados. Para que os hagáis una idea del regulador o los módulos solares, suelen ser instalaciones a la intemperie y por tanto los aislamientos tienen que ser robustos y buenos aislamientos contra la temperatura, porque están a la intemperie y por tanto serán de XLP. Lo normal es que lo máximo que pueda haber es 16, y mientras que en la parte interior de la instalación, que sería del regulador a la batería, porque las baterías tienen que estar lógicamente en un habitáculo cubierto, pues ahí sí que nos permitiría 25 milímetros cuadrados. También tenemos la propuesta que nos hace el fabricante en cuanto a las protecciones. Aquí se sobredimensiona a 1,25 y nosotros, bueno, nuestra propuesta está en 1,5 el sobredimensionamiento, pero bueno, aquí es la propuesta que nos hace el fabricante. Bien, las conexiones, estas son las conexiones que tiene el dispositivo. Como podéis comprobar, a diferencia de un regulador PWM que tiene posibilidad de conectar tanto a los módulos fotovoltaicos o generador fotovoltaico y las baterías, el PWM también tiene carga. Este concretamente, como podéis comprobar, no se conecta a la carga. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso nosotros, si quisiéramos conectar la carga, lo tendríamos que hacer lógicamente en la batería. En este caso, lo lógico y normal es que nosotros coloquemos nuestro inversor en bornas de la batería. De esa forma ya estaríamos conectando a cargas. Lo más destacable de este tipo de reguladores está aquí, en el funcionamiento. ¿Cómo funciona el MPPT? Pues mira, el método de funcionamiento, por ejemplo, es un sistema que podría tener una corriente de 36 amperios de carga solar circulando por el regulador. Llegarían 44 a la batería. Esto simplemente es un ejemplo para que os hagáis una idea de que, a diferencia de PWM, donde la intensidad que entrega el generador fotovoltaico, toda esa intensidad va a ir directamente a la batería, este concretamente no va a ser así. Aquí el criterio que se sigue, o vamos a emplear, es la fórmula esta, que es tanto la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, siempre suponiendo que el rendimiento es del 100%. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia entre la tensión del módulo fotovoltaico, generador fotovoltaico, y el voltaje de baterías, mayor será la intensificación de corriente. Bueno, imaginaos este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un cálculo de una instalación fotovoltaica aislada. Hemos elegido este módulo y en función del cálculo del generador fotovoltaico nos sale que vamos a colocar 12 placas. Bien, vamos a colocar 12 placas. Aquí en principio está diseñado 12 placas en paralelo y una en serie nada más, pero esto está planificado para un tipo de regulador PWM. Ya veremos que con la configuración va a diferir. Bien, entonces, imaginaros que con 12, con esta configuración que tenemos aquí en principio, el generador fotovoltaico va a tener estas condiciones, por lo tanto la intensidad de cortocircuito va a ser 12 veces la de la placa.
La tensión, como solo hay uno en serie, va a ser la misma. Intensidad igual, 12 veces la intensidad de máxima potencia del módulo, y las tensiones van a ser las mismas. Bien, si tuviéramos un regulador PWM, es decir, si lo fuéramos a hacer la instalación con un regulador PWM, entonces cogiendo los datos del generador fotovoltaico, en este caso tenemos una intensidad de máxima potencia de 98,52, que es la que tenemos aquí. Como se puede comprobar, con 60 está por debajo del 98, por lo tanto vamos a tener que utilizar dos reguladores. Pues me sale que la intensidad es de 96,26. Entonces, si utilizamos dos reguladores y el sistema tiene 12 placas, hemos calculado 12 placas, pues muy sencillo, sería dos reguladores y cada regulador tendría 6 placas. Es muy importante destacar que el cálculo del regulador hay que sobredimensionar el 1,25. Entonces, si nos sale que la intensidad es de 49,26, este regulador de 60 en principio no nos valdría. Tendríamos que colocar uno de 70. Fijaros, muy interesante es que nosotros, cuando vamos a calcular el regulador, sobredimensionamos 1,25, que coincide con que a la hora de los cálculos el reglamento también establece este mismo criterio, la intensidad de carga, es decir, que cuando el regulador, en este caso el regulador, le están entrando los 49,26 amperios de la placa fotovoltaica o del generador solar a las baterías, ese valor habría que sobredimensionarle 1,25 según lo especifica la ITCBT 40. Entonces, bueno, si nos vamos aquí a las secciones, que estos valores ya están sobredimensionados y podemos comprobar cómo los valores de secciones que nos van a salir son muy elevadas. Son secciones de 70 milímetros cuadrados. Lógicamente, aplicándole las tensiones que le corresponden en función de la tensión de máxima potencia del generador fotovoltaico y la tensión de las baterías. Si ese mismo cálculo lo realizáramos con un regulador MPPT, ¿qué sucede? Que vamos a optimizar bastante la instalación. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el regulador, como hemos dicho antes, MPPT se basa en que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Entonces, aquí sí que me interesa en este tipo de reguladores intentar colocar varias placas en serie, porque de esa forma, si tenemos grandes longitudes, vamos a tener una caída de tensión menor y las secciones de los conductores van a ser menores. Esa es una de las ventajas que tiene este tipo de regulador, que nos va a permitir colocar varias placas en serie. Entonces, si en la configuración que nosotros habíamos establecido con el regulador PWM, es decir, dos reguladores, son 6 módulos, pues esos 6 módulos los vamos a colocar, en vez de en el PWM, que eran 6 en paralelo, pues aquí vamos a colocar 3 en serie y 2 en paralelo. Por lo tanto, vamos a calcular con 3 en serie cuál sería la tensión de entrada. La tensión de entrada sería, en este caso, 109,59, es decir, sería la tensión de máxima potencia por 3, serían 109. Y la intensidad sería la intensidad de máxima potencia por 2. Y estos son los valores que me salen. Si estos dos valores que están aquí los multiplico, ya tendré el valor de potencia de entrada. Como sabemos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, pues esta es la potencia que va a entregar el regulador a las baterías. Si la batería, sabemos que nuestro sistema está a 24 voltios, pues 1798 dividido entre 24 nos sale 74,95. Por lo tanto, aquí nuestro regulador maximizador sería un regulador por encima del valor, esto es muy importante, de la intensidad que va a cargar la batería, que en este caso sería 74,95. Bien. Entonces, si nos vamos al regulador, por ejemplo, al que estábamos viendo, que es este de aquí, y nos vamos a las especificaciones técnicas, podemos comprobar que este concretamente de 60 y 60 amperios, en principio la corriente máxima de la batería son 60 amperios, por lo tanto no nos vale, a nosotros nos ha salido casi 75 amperios. Y como podéis comprobar, la potencia que maneja este regulador es 1600, que está por debajo también de la potencia que nosotros hemos calculado. Por lo tanto, no nos queda más remedio que buscarnos otro regulador. Concretamente, yo he buscado uno
de 80 amperios, ¿vale? Uno de 80 amperios, este MPPT. Y bueno, es en la página web, que es muy interesante esta página, viene muy buena información de solar fotovoltaica y tienen vídeos propios y demás, autosolar. Bueno, pues este regulador, si nos descargamos las especificaciones técnicas, pues las tenemos aquí. Vemos que este regulador, ¿vale? Aquí tenéis el regulador, concretamente es el 1800F. Los tenemos el modelo de 60 amperios y el de 80. Fijaros aquí en las especificaciones técnicas tenéis un esquema de conexiones muy sencillito, como podéis comprobar. Generador fotovoltaico regulador MPPT y baterías. Como podéis comprobar, la carga está conectada todo al inversor y el inversor en bornas en batería. Si nos vamos a las especificaciones técnicas de este tipo, de este modelo de regulador, pues podemos ver que tenemos concretamente dos modelos, el de 60 amperios y el de 80. Está claro que el de 60 no nos vale a nosotros, porque como viene aquí establecido, la máxima corriente de carga es de 60 y en este es de 80, como podéis comprobar. Fijaros, es muy interesante porque la máxima corriente de carga es 60 y aquí me está estableciendo que la potencia máxima de entrada de paneles son de 1875, es decir, que no os equivoquéis ni os confundáis, porque aunque esta potencia es mayor de la que hemos calculado, nosotros tenemos una intensidad de carga en baterías superior a estos 60 amperios, por lo tanto este modelo no nos valdría. Tendríamos que elegir este otro modelo. Con este otro modelo sí que tenemos una intensidad superior a la de nuestro cálculo y lógicamente unas potencias. Siempre tenemos que ver que el rango en el que va a trabajar mi sistema es el correcto. Una vez que hemos elegido el regulador de 80 amperios y ya tenemos aquí, lógicamente, que es el que me vale para estos valores, y aquí tengo los cálculos, me voy a la hoja de cálculo de secciones, a las secciones MPPT. Estos valores, recordad que tienen que estar, estos 16 tienen que estar sobredimensionados en 1,25 y este sobredimensionado en 1,25, como podéis comprobarle la nota, debido a la ITCBT 40 del reglamento electrotécnico de baja tensión. Una vez que nos vayamos a la hoja de cálculos, como podéis comprobar, ya vienen aquí reflejadas las intensidades que hemos calculado, también las tensiones, y lógicamente ya en función del resto de datos, es decir, de la caída de tensión que yo establezca, que yo lo puedo establecer en el criterio que según me convenga. Sabemos que el máximo es 1,5 y las longitudes que tiene la instalación, pues me han salido 24,19, por lo tanto 25 la sección, y aquí 38,19, que aquí me tiene que salir lógicamente 50. Como podéis comprobar, las secciones que nos han salido con el regulador MPPT son bastante más reducidas que las que me han salido en principio con el PWM. Por lo tanto, como podéis comprobar, tiene unas ventajas importantes en relación al cálculo de las secciones. Lógicamente está el otro aspecto importante, o la otra ventaja que tiene este tipo de maximizadores, que lo que hacen es conseguir el valor o hacen que la placa fotovoltaica trabajen en valores de máxima potencia, es decir, que exprimen al máximo los valores de potencia máximas que pueden generar ese generador fotovoltaico, que eso es la ventaja también muy destacable a la hora bueno, pues de elegir este tipo de reguladores. Bien, pues espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Gracias.